Hola, 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 mi gente bella, mi gente hermosa, ¿qué tal? Aquí Mega Jenny de Sol Tarot, conectando con ustedes, bueno, conectando no, conectando en vídeo, conectando con ustedes en este momento, grabando, porque siempre estoy conectada con ustedes en oración constante, en oración constante. Está en este momento de apertura de energías. Vamos en este instante, así lo permiten las energías. Los que me tienen siguiendo mucho tiempo, los que me conocen, los que ya saben cómo soy y los que no, bienvenidos a este canal. Saben cómo soy, saben que yo cuando las energías se aperturan, yo entro, canalizo y aperturo un instante para poder abrir lectura. Y en estos momentos tan movidos energéticamente, pues, complicado. Complicado, mi gente bella, mi gente hermosa, ¿qué les puedo decir? Conectada siempre, conectada siempre. Gracias primeramente a todos los que me han escrito por privado, se han preocupado por si mi familia en Venezuela está bien. Gracias, gracias, gracias. Les he contestado a todos y cada uno por DM. Mi familia en Venezuela, gracias a Dios, están bien. Pues las estructuras físicas han sufrido daños, daños que se pueden reparar. Todo lo físico se puede reparar, mi gente bella. Bueno, las vidas, em, las vidas son las que se van al otro plano. En mi caso, en mi familia, no he tenido, gracias a Dios Padre Todopoderoso, no he tenido que despedir a ningún familiar, pero bendigo, honro a todos aquellos que han tenido que despedir familiares, claro que sí. Y honro cada una de esas almas que han tenido que partir. Ilumino y pido iluminación para todos esos caminos, para todas esas almas que se aperturen, que se aperture luz, luz, luz para todas esas almas que han tenido que irse. Gracias, gracias, gracias Dios Padre por delante. Gracias, gracias Dios Padre por delante. Siempre, 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 todo lo que sucede es para la iluminación. Vamos allá, mi gente bella, mi gente hermosa. Esta lectura estoy sintiendo que viene desde la bravura, desde el sentimiento de la tierra, desde adentro. Viene mucha información, mi gente. Esta lectura, mira, está quedando, mira, a ver, 5 de julio, en las cartas he querido hoy tomar solo un mazo de tarot. Les quiero comentar algo, mi gente bella, mi gente hermosa, no me he querido comentar, no me he querido conectar, no he podido tampoco, porque ya ustedes saben, los que me conocen, yo me dedico al trabajo de la hostelería, trabajo en la cocina, soy cocinera, trabajo en la hostelería. Los horarios son complicados, lo compagino con mi trabajo en este rubro. Pero fíjate qué potente, antes de desplegar las cartas que han saltado, antes todo lo que quiero decir, 5 de julio, cumpleaños cumpleaños de Venezuela, por así decirlo, se cumple lo que es el natalicio de Venezuela. No, ay, ya estoy viendo lo que viene. Ya con esto que está aquí, tengo para decir mucha información. Mira lo que está aquí, te lo voy a decir. Fuerza, mi gente. Y en las cartas están mandando un mensaje de fuerza, mi gente. Fuerza. Mucha, mucha fuerza. Sí, señor. Y te voy a decir algo, porque antes de desplegar esto, porque ya estoy sintiendo la energía de las cartas que han saltado solas,
sin voltearlas. Ellas han querido salir solas. Yo voy a dejar esto aquí porque te quiero decir algo. La energía que está aquí, potencial, retenida, yo no la he sacado, ha saltado, son varias cartas. Te voy a decir algo que es importante, que quiero que sepas, y es muy importante porque que es fuerte porque no solamente es la revolución solar, no solamente es lo que es la fecha de lo que es lo que viene siendo, sino que en medio del el proceso de que si todo esto, toda esta turbulencia que se está viviendo de Donald Trump. Fíjate lo que está saliendo aquí adelante, porque yo quiero ir despejando capa por capa, porque ya me lo están poniendo aquí adelante, guerra y el mundo. Y es importante ir desplegando capa por capa como las cebollas. ¿Por qué? Porque nos sale aquí abajo la fuerza, te lo mostré. Y esto me va, y justamente el 5 de julio, guerra, el mundo. Y yo sé que ustedes tienen muchas preguntas y yo necesito ir desplegando capas por capas. Donald Trump, Marco Rubio, todo esto que se ha visto en redes sociales, del abrazo de Diosdado Cabello con este señor, este sujeto. Vamos a ir viendo, vamos a ir desplegando todo esto porque es importante irnos enterando de todo este tema, de la guerra de Donald Trump, con si está de acuerdo con todo lo que está pasando en Venezuela, con Delcy Rodríguez. Esto es importante desplegarlo, mi gente bella, mi gente hermosa, y lo vamos a sacar. Es simplemente una situación de emergencia, alerta que está pasando en Venezuela. En medio de todo esto, obviamente el terremoto movió todo. Ellos no pueden demostrar de manera bélica confrontación. O sea, sabemos que en Venezuela hay muchos grupos bélicos. Han intentado frenar grupos bélicos. Es una manera de Estados Unidos de frenar, a ver, de frenar. A ver, ay papá, de frenar, han intentado frenar movimientos de frenar guerras civiles, de frenar, han intentado por todos medios, pero no van a poder. No van a poder. El saber, y lo saben, no van a poder. El mundo está alerta con esto y lo sabe. Va a pasar, va a suceder. Aunque ahora mismo vamos a ver narrativas políticos, contenidos políticos, hablando acerca de todo lo contrario. No estamos aquí para defender a Donald Trump. Ni nada. Obvio, ustedes han escuchado muchas veces de que Donald Trump no es, y se los he dicho, no es santo de mi devoción. Él está para lo que está. Él va a lo suyo. Júpiter en Leo va a estar viendo verdades y se le va a espichar el ego. Mira, la revolución solar de Venezuela, y se los estoy diciendo, Venezuela está cumpliendo años. Ahora, Venezuela está cumpliendo años. Y justamente ahora mismo, el saber. Personas que están liderando son personas que están liderando en Venezuela en este momento y no es un secreto para nadie. Jorge Rodríguez, Delcy. Y se cierra el ciclo completamente. Esta gente tiene la muerte en la cabeza. Está Saturno, está, el mal, mira, el mal. Esta gente tiene la muerte en la cabeza.
tragedia en su cabeza. Estos tres personajes que acabo de mencionar, Delcy, Jorge y Diosdado, tienen la muerte en la cabeza, porque Saturno tiene la muerte en la cabeza. Viene nacimiento para Venezuela, nacimiento para Venezuela. El mundo se les ofrece. Vamos a ver aquí. Venezuela, nacimiento, viene enseñanza. La enseñanza, mi gente. Viene Urano en Géminis. Recordemos, Venezuela tiene cambios cívicos desde 2005-2012. Esta falla viene desde 2005-2012, desde Bocón. No, esto se sabía. Esto se sabía. Sí. Ay. Ya. Esto quiere decir, Marte está en Venezuela, rige los militares. Y Urano, aquí tenemos a Urano. ¿Qué rige esto? La libertad, mi gente. Enemigos declarados de Venezuela. Problemas con militares. Acaban con lo que está en Venezuela hoy en día. Jorge, Delcis y los hermanos Rodríguez. Se cierra este ciclo, mi gente. Cumple, pero eso se cumple con Mercurio retrógrado en Cáncer. Se cierra este ciclo, mi gente. Se cierra con Mercurio retrógrado en Cáncer. Mucha información que está llegando mal, mi gente. Mucha información que está llegando mal. Mucha información. Mi gente, cuidado con la información que está llegando. Mucha información que está llegando mal, mi gente. Cuidado con lo que está llegando. Estamos tomando las cosas como no son, mi gente. Cuidado. Cuidado con las soluciones que estamos tomando nosotros. Mucho con las rabias, con las molestias. Es normal, porque tenemos la luna. Recordemos, a ver, ahora mismo hay histeria, hay bravura. Normal, hay bravura. Ay, y se me unen toda la información porque tenemos el quincucio en luna, hay rebelión. Ay, es que lo va a ver, lo va a ver. Lo va a ver, pero lo va a ver. Va a haber revolución. Mira, sorpresa, sorpresa. Yo necesito que esto no suceda, pero que se vaya. Esto es una tragedia que se va a añadir, pero la gente lo ve como una solución. Venga, vamos a ver. La liberación de Venezuela se va a dar. Y mira que esta tarjeta se me quedó afuera. Es la enseñanza. A ver, yo no estoy para convencer a la gente que no cree, que no tiene fe. Los chavistas que me están escuchando, sobre todo chavistas poderosos, hola, porque sé que están aquí, sé que me están escuchando, sé que sabes de qué estoy hablando y que sé que estoy hablando con verdad. Sé que te ríes y que te burlas porque simplemente te burlas, porque sé que estás allí, porque esto te resuena, porque te ves, porque sabes que vas a ir directamente a buscar eso que está allí, porque sé que vas a buscar dentro los escombros la porquería que está sembrada allí, debajo de los cadáveres, y sabes que está ahí sembrada. Laboratorios van a salir, laboratorios de porquería, toneladas de oro van a salir, laboratorios de oro. La sacerdotisa. Ahora les quiero decir algo, mi gente bella. Viene el eclipse de 12 de agosto, va a ser muy importante, porque viene el mago. El eclipse, ay, rige en Leo. Los poderosos, los gobernadores, en este caso en Venezuela, son Diosdado Cabello, en este caso, entre comillas, Delcy Rodríguez. A ver, eso va a ser completamente caído. Es importante el 12 de agosto, 28 de agosto. Ese eclipse va a ser oposición. Ay, Diosdado Cabello. Ay, ese hombre, todos deseamos verlo, sabemos cómo, pero, ay,
hay algo, hay que ver. Ay. A ver, yo si me dejo días sin publicar es porque las energías respirando y al bien, al bien. A ver, María Corina, impredecible. María Corina, María Corina, impredecible. Muérdanse. Uy, ella llega. El comienzo, septiembre. María Corina, comienzo. No es que María Corina vaya a llegar en septiembre, sino que un comienzo bello para Venezuela es en septiembre. Pero María Corina llega antes, mucho antes, mucho antes. Tenemos aquí un momento espectacular, precioso. Comienza una nueva Venezuela, mi gente. Bellísimo, hermoso. Esta luna que cumplimos nos está cerrando completamente. A ver, confía. Yo sé que el venezolano ya ha aprendido la enseñanza, mi gente bella. Y el que no ha aprendido a creer en Dios, ya ha aprendido a creer en Dios. Independientemente de, ha sido un momento agotante porque tenemos a Plutón en Piscis, pero la perseverancia, la resiliencia ha sido enorme. Uf, pero esto es constancia, constancia, constancia. Pero es un momento definitivamente de potencia, de pujo, de fortaleza, de evolución, de... recordemos otra cosa, de que tenemos a Mercurio en Cáncer. No caigamos en no creer y perder la fe. Por Dios, es momento de creer en nosotros. Uf, necesitamos más que nunca, mi gente, creer en nosotros, en no sabotearnos. Es momento de entender. Mira, voy a sacar acá. Mira. Mira, tenemos ahora mismo, mira, tenemos en este momento a un grupo de psicópatas, sociópatas, montados, pero un grupo pequeño, pero de psicópatas, sociópatas, montados, dirigiendo a un país entero que está sufriendo. A ver, nosotros podemos. Mira, te voy a decir algo y te lo digo con todo la confianza que tengo en este momento viendo estas cartas. Diosdado, Delcy, están completamente más aterrados que nosotros. Si nosotros estamos dolidos, ellos están aterrados. La fuerza de nosotros, la solidaridad de nosotros les tiene aterrados. Esa fortaleza que ha tenido el pueblo venezolano, a ellos les ha aterrado, les tiene completamente, no se lo esperaban. ¿Que María Corina va a ser presidenta? Sí, sí. Mira, te digo algo. Aquí está el resultado. Mira, que a Donald Trump no le queda de otra que aceptar. Sí, sí. Mira la luna. Te digo algo. No le va a quedar de otra. Mira, con penetración. No le compete, es que no le compete a Donald Trump. No le compete a Donald Trump decidir quién dirige o no dirige a Venezuela. Le compete al pueblo y nos compete a nosotros tomar el mundo, el rumbo de Venezuela. Repito, Donald Trump ahora mismo
Ahora mismo a Donald Trump le entra el 12 de agosto, le entra, ay, bajar su soberbia. Más o menos en agosto, a mediados de agosto, le toca a Donald Trump bajar su ego. Le va a tocar bajar su ego. Y le va a tocar entender que no todo es lo que él quiere. No todo es lo que él quiere. No. Así como le estaba pasando. Con el tema de Venezuela, él no va a poder. Las cosas van a pasar. Mira, te voy a decir algo. Esto va a suceder. Esto va a suceder. Te voy a decir algo. Las cosas en Venezuela se están expandiendo por el tema del petróleo. Es importante no perder la fe. Es importante no perder la fe. Es muy importante conectarse con lo que es creer en nosotros. No separarnos. Saber que somos fuertes, que estamos unidos. Ahora te voy a decir algo. Te voy a decir algo. A ver, en Venezuela, mira, te voy a decir algo. Esta destrucción fue completamente advertida. Esta destrucción fue advertida hace muchos años y se la pasaron literalmente por el forro. Así que aquí el pueblo de Vargas, te lo voy diciendo sacando las cartas porque las cartas hablan solas. El pueblo de Vargas no es apto para vivir, para construir. Encima de eso, después del deslave, después del deslave, a Chávez le ofrecieron los japoneses todo lo que es un entramado de planes, de proyectos para hacerlo un poco más viable. Allí sobre ese, mira, es que las cartas han salido solas, ustedes están viendo. Le propusieron hacerlo un poco más viable. Sobre ese pueblo, sobre ese terreno, le propusieron hacer algo más viable. ¿Y qué hicieron ellos? Construir con materiales completamente inviables. ¿Qué ha pasado ahora? A la primera movida se terminó de derrumbar. Y ahí está toda la desgracia. Mi gente, ahí está el chavismo. Mi gente, aquí dice el comercio. ¿Por qué? Por el comercio. Mira, ¿has visto cómo las cartas se voltean solas? Ahora vienen lluvias. Mira, que yo con el codo se han volteado esto. Mira que viene para Venezuela el sol. El sol renace para Venezuela. Ok. Hay una situación de liberación. Ok. Va a seguir fuerte. Sí. Ok. Mira. Ok. Ok. Las cartas que me acaban de salir, que saltaron con el hombro, con el codo. Mira. Sol con descendencia. Unión. La vida. A ver. Mi gente bella, mi gente hermosa. En Venezuela, para Venezuela viene un líder joven que va a ser extremadamente radical, al estilo Trump, pero joven. Ese joven venezolano ya nació.
está, de hecho, lo vamos a ver dentro de Venezuela, muy radical, muy potente, tanto que está generando ya un gran movimiento que va a ser presidente de Venezuela, generando muchas formas radicales para Venezuela. Después de la presidencia de María Corina Machado. María Corina, por favor. María Corina. Sí. Mira, si María Corina fíjate algo. Aquí estoy viendo cartas muy lindas. Ay, es que quiero decirlo yo, es que han salido las cartas, ¿no? Han salido bellas y por eso he tenido tanta pausa. Porque fíjate, quiero ver la carta de fondo. Es que es el destino, mi gente de Venezuela. Fíjate algo. Es el destino, mi gente bella. Por eso que les digo, mi gente bella, mi gente hermosa. El destino está en las manos de todos y cada uno de nosotros. Viene el sol. Después de esta tormenta, después de esto, viene el sol. Y quiero que esto quede grabado hoy 5 de julio. Viene el sol. 5 de julio de 2026. Viene con descendencia, viene un momento de unión, viene vida, renacer. Pero sí, María Corina, porque María Corina va a ser presidenta, te lo estoy diciendo. María Corina va a ser presidenta, viene un momento de liberación, un momento de expansión, pero si en 2 años tal, ella no se pone que lo va a hacer, viene un momento en los que si no cortan los tentáculos de raíz, puede venir un momento de nuevamente duelo. Hay que destripar. Hay que ser radical. María Corina, hay que ser radical. Sí. Hay que manejar con diplomacia. Lo bueno es que hay muchos soldados dentro de Venezuela que están tomando poco a poco de manera limpiando las raíces. Hay que tener paciencia, mi gente de Venezuela. Yo sé que lo que se ve ahorita no es lo bonito y que se puede perder la esperanza, se ve el caos, se ve la impotencia, se siente la impotencia. Hay que sentir la fuerza, mi gente. ¿Vale? Yo no quiero, ahora mismo, mi gente bella, se pueden sentir muchas réplicas, muchos movimientos, no tengan miedo, no van a ver más movimientos fuertes, no van a ver. Por favor, tengan tranquilidad, tengan confianza, no van a ver más estremecimientos fuertes, todo va a estar, todo se va a ir sosegando, todo se va a ir calmando, todo se va a ir relajando. María Corina va a llegar en el mejor momento, mi gente bella, pero sí estoy viendo que ahora mismo la calma, la tranquilidad es lo mejor que hay y lo que se está haciendo, lo que se está haciendo. Pero, por favor, lo que se está haciendo es lo mejor, la calma y la unión en equipo. Mi gente bella, mi gente hermosa, mañana nos volvemos a conectar. Cuando en mí las energías estén entrando más ordenadas, más calmadas, porque ahora mismo se los prometo, es una avalancha y yo intento conectar de la mejor manera posible. Los quiero mucho, muchísimo. Besitos, hasta la próxima.